Hola a todos, vamos a hacer un nuevo vídeo en el que en este caso vamos a hablar de los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que contienen algún doble enlace entre átomos de carbono. Es decir, que alguna de las uniones entre átomos de carbono presentará doble enlace. Puede haber uno o varios. El alqueno más sencillo es el eteno. Ahora lo comentamos y aprenderemos a formularlo. Y es un alqueno que contiene únicamente dos átomos de carbono y entre ellos existe pues ese doble enlace. Su estructura desarrollada sería esta. Con el doble enlace, como vemos aquí, entre los dos átomos de carbono y después completamos con enlaces con átomos de hidrógeno. Vamos a ver cuáles son las reglas para nombrar y formular los alquenos. La primera regla que debemos tener en cuenta es que la cadena principal ahora será aquella que contenga los dobles enlaces. Es decir, ya no es la que tenga mayor número de átomos de carbono, sino que será aquella cadena que contenga los dobles enlaces. En caso de que haya más de una cadena con dobles enlaces, la principal será la que tenga mayor número de dobles enlaces. Por ejemplo, en este caso, la cadena principal es esta porque es la que contiene los dobles enlaces, los dos dobles enlaces. Y deja de ser, como ocurría con los alcanos, deja de ser la cadena principal, la cadena más larga. Ya no es aquella que tiene mayor número de átomos, que sería esta de aquí, sino aquella que tiene mayor número de dobles enlaces. Bien. La segunda será que vamos a numerar los carbonos de tal forma que los dobles enlaces queden en la posición más baja posible. Es decir, vamos a suponer que tenemos esta cadena. Esta tan simple, pues nuestra carbono número 1 va a ser este, porque es el que nos hará que el doble enlace quede en la posición 1. Si empezara a numerar por aquí, este sería el carbono 1, el 2 y el doble enlace quedará ya en la posición 2. Lo que nos interesa es que siempre quede en la posición más pequeña posible. Por tanto, este será nuestro primer carbono, el segundo y el tercero. Ponemos otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo mismo, vamos a empezar a numerar por la izquierda, porque así los dobles enlaces nos quedarían en las posiciones 1 y 4. Y en cambio, si empezáramos por la derecha, nos quedarían en las posiciones 2 y 5. Como 1 y 4 es más pequeño que 2 y 5, empezamos a numerar por la izquierda. Este de aquí va a ser nuestro primer carbono. Una vez que hemos decidido cuál es la cadena principal y hemos decidido cómo vamos a numerar los carbonos, vamos a nombrar las cadenas laterales por orden alfabético, como hacíamos los alcanos, anteponiendo el localizador, es decir, el número que corresponde al carbono al que van enlazadas cada una de estas cadenas laterales. Si una cadena lateral se repitiera en 2, 3 o más ocasiones, le añadiríamos los prefijos di, tri, tetra, lo que corresponda. Y una vez que hemos nombrado todas las cadenas laterales, nombraremos la cadena principal con terminación eno, que es la terminación que me indica que hay dobles enlaces. Y además vamos a indicar justo delante de esta terminación la posición del doble enlace. Si tuviese más de un doble enlace, la terminación sería dieno cuando tenga 2,
trieno cuando tenga 3 dobles enlaces, tetraeno cuando tenga 4 y así sucesivamente. Vamos a ir viendo todas estas reglas con una serie de ejemplos en los que iremos aumentando progresivamente la dificultad. Lo vemos. Bien, hemos dejado aquí pues, un poco las reglas para tirar de ellas cuando haga falta, irlas recordando en cada paso y vamos pues un poco, lo dicho, vamos a ir escribiendo diferentes alquenos y los vamos nombrando y vamos aumentando el grado de dificultad. El más sencillo de todos, ya lo habíamos dicho, es este. Es un alqueno que tiene 2 átomos de carbono y evidentemente solo puede tener un doble enlace. Pues entonces su nomenclatura utilizaremos el prefijo que me indica que tiene 2 átomos de carbono, et, y la terminación propia del alqueno, eno. En este caso no hay que indicar la posición del doble enlace porque la posición no puede ser otra, tiene que ser esa. El siguiente alqueno más sencillo sería este. Aquí. Ahora. Este alqueno tiene 3 átomos de carbono y un único doble enlace. Y la posición del doble enlace es la posición 1. Entonces su nombre tendrá el prefijo que me indica el número de átomos de carbono, prop, y la terminación eno. Tampoco es necesario indicar la posición, que es la posición 1, porque si el doble enlace estuviese aquí, el primer carbono seguiría siendo este. Sería este en este caso. Vamos a escribirlo. Es exactamente el mismo compuesto. Ahora el doble enlace está aquí, pero eso implica que el primer carbono es este. Igual que antes el primer carbono es este. Con lo cual en ambos casos estamos hablando de una misma sustancia, el propeno, y no es necesario especificar cuál es la posición del doble enlace, porque la posición del doble enlace solo puede ser la posición 1. En cambio, si nos vamos a un alqueno que tenga un átomo de carbono más, aquí sí vamos a tener que especificar ya cuál es la posición del doble enlace. En el primer ejemplo tenemos 4 átomos de carbono y si empezamos a contar por aquí el doble enlace quedaría en la posición 1, estaría ligado a este átomo de carbono, y si empezamos a contar por este otro lado, por la derecha, el doble enlace quedaría en la posición 1, 2, 3. Como debe quedar en la menor posición posible, vamos a empezar a contar por aquí. Este va a ser nuestro carbono 1. Y en el ejemplo de abajo, el doble enlace, empecemos por la derecha, por la izquierda o por la derecha, queda en la posición 2, con lo cual da igual que este sea nuestro carbono 1 o lo pongamos en este de aquí, es exactamente lo mismo. Pero ahora sí el doble enlace queda en diferentes posiciones, con lo cual tendremos que especificar cuál es la posición del doble enlace. Entonces, escribiremos un prefijo que me diga el número de átomos de carbono, en este caso es but, y ahora, separando con guión, indicamos la posición, que es 1, y después la terminación, but 1eno. El siguiente sería but 2eno. Lo mismo, prefijo que me indica número de átomos de carbono, el número 2 que me indica la posición del doble enlace y la terminación eno. Seguimos. Vamos a escribir ahora uno que tenga varios dobles enlaces. Por ejemplo este. Bien, pues un poco lo mismo. Cadena principal, es sencillo elegirlo porque solo hay una. Y ahora solo tenemos que decidir
¿Cuál es mi primer átomo de carbono? Si empiezo por la izquierda, quedarían los dobles enlaces en la posición 1, 3, y si empiezo por la derecha, los dobles enlaces quedarían en las posiciones 3 y 5. Y entonces es evidente que tengo que empezar a numerar por la izquierda. Vale, ahora vamos a nombrarlo. Para nombrarlo utilizamos el prefijo que me dice cuántos átomos de carbono hay, que en este caso es prefijo pent. Indicamos posición de los dobles enlaces, que es 1, 3, y utilizamos la terminación dieno para indicar pues eso, que hay dos dobles enlaces. Es cierto que siempre que nosotros pongamos un prefijo que empieza por consonante aquí, vamos a acabar en vocal aquí. Entonces vamos a acabar poniendo penta. En lugar de pent, como la siguiente letra a leer es una consonante, ponemos una vocal al final antes de la numeración. Entonces el nombre, bueno, se ha borrado, vamos a ponerlo otra vez. Ahora, el nombre finalmente quedaría penta 1,3-dieno. Seguimos complicándolo un poquito. Vamos a poner otro ejemplo. Este, por ejemplo, tiene 3 dobles enlaces. Y bueno, lo mismo. Vemos que para que queden con la menor posición posible, en este caso vamos a contar desde la izquierda. Desde la derecha, perdón. Desde la derecha. Si empezamos por la derecha, los dobles enlaces quedan en posición 1, 2 y 4. Y si empezáramos por la izquierda, quedaría en la posición 2, 4 y 5. Por tanto, empezamos por la izquierda. Y hacemos un poco lo mismo. Prefijo que me indique cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal. X. Numeramos las posiciones de los dobles enlaces. 1, 2, 4. Y terminación trieno. Y lo mismo, como empezamos por consonante, antes debemos acabar en vocal. Hexa 1, 2, 4, trieno. Vemos ahora algún caso en los que tengamos cadenas laterales. Por ejemplo, este. Este. Entonces, a la hora de elegir la cadena principal, ya no va a ser la más larga, que sería esta de aquí. Esa sería la cadena que contiene más átomos de carbono. Sino va a ser la más larga que contenga los dobles enlaces, que va a ser esta, que tiene 5 átomos de carbono y además contiene el doble enlace. Esta también tiene 4 átomos de carbono y contiene el doble enlace, pero al ser esta más larga, esa va a ser la principal. Esta va a ser mi cadena principal. Y además, este de aquí va a ser mi primer átomo de carbono, ya que es el que me indica o el que hace que el doble enlace quede en la menor posición posible. A partir de aquí, nosotros vamos a nombrar primero la cadena lateral. Es un etilo, está en la posición 2, entonces pondremos 2, etil, y ahora ya prefijo que me indique la longitud de la cadena principal o el número de átomos de carbono de la cadena principal, pent, posición del doble enlace, 1 y terminación eno. 2-etilpent, 1-eno. Otro ejemplo. Lo complicamos un poquito más. Bueno, esto por ejemplo. Cadena principal, la que contiene los dobles enlaces. Numeramos de tal forma que queden en la menor posición posible. Si empezamos por la izquierda, queda en la posición
2, 5, y si empezamos por la derecha, la 1, 4. Empezamos a numerar por la derecha. Este es mi primer carbono. Y ahora nombramos las cadenas laterales por orden alfabético. Aquí tenemos metilo y aquí tenemos un propilo. Entonces vamos, como la M va antes que la P, nombramos primero los metilos. Indicamos posición 3, 3, porque hay 2 en la posición 3. Dimetil. Ahora indicamos posición del propilo, 4, propil. Y ahora ya nombramos la cadena principal, que tiene 6 átomos de carbono. Hexa, 1, 4, y no me cabe, lo escribo aquí debajo, dieno. Y está acabado, ya está nombrado. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora vamos a pasar a otra pantalla donde hay una serie de ejemplos y después en otra pantalla aparecerán esos ejemplos resueltos. Pero la idea es que se trabajen primero antes de ver la solución. Vamos a verlos. Bueno, como ves aquí tienen una lista con 6 para nombrar y 5 para formular. En 5 segunditos pasaremos a otra pantalla donde estarán resueltos. Y aquí ya los tenemos resueltos. Espero que se entienda bien, que más o menos se hayan podido seguir las explicaciones. Y bueno, lo seguiremos trabajando. Saludos para todos.